Hola, mi nombre es Emanuel Benito, sí, estoy por, hablar sobre el tema en particular que me tocó a mí para el parcial de Sociología, sí, que es el tema de la sexualidad y el género. Si bien en particular yo me fui basando en lo que sería de este señor, sí, un capítulo, el número 14 de este señor, lo tuve que escribir porque se me hace un poco complicado el pronunciar este nombre, pero bueno. En particular, hablamos sobre lo que serían las tecnologías reproductivas, en el que hoy en día se ha generado lo que sería algo, lo que era un proceso antes natural, se ha modificado a una elección social. Ahora bien, vamos a explicar por qué, ¿sí? Generalmente, sí, lo que veníamos diciendo es que antes, en épocas pasadas, pasaba de que lo que era el parto y el cuidado de los adolescentes, de los niños, se enfocaba mucho o demandaba mucho el tiempo de la vida de las mujeres, ¿sí? Si bien podemos llegar a entender acá este caso muy particular en el cual generaban, por ejemplo, los métodos anticonceptivos eran ineficientes y hasta en algunos casos desconocidos, obviamente, ¿no? Generamos lo que era hoy en día, anteriormente obviamente estamos hablando de que pasaba de que una sola mujer llegaba a tener hasta 20 embarazos, que lamentablemente pasaba de que las chicas, los embarazos esos terminaban en lo que era la muerte del bebé al nacer o en aborto, ¿sí? Hoy en día tenemos lo que serían esas, obviamente, como decimos acá, el perfeccionamiento de métodos. Estábamos hablando de los métodos anticonceptivos, en el cual han ido mejorando favorablemente ante la temática y el problema que estábamos mencionando hace rato. Han ido favoreciendo y también ayudaban mucho lo que sería tanto los hombres como las mujeres para poder avanzar y a poder elegir sobre su libre elección, como quien dice, saber cuándo, dónde y de qué manera quedar embarazada, ¿sí? Este caso generaba una aceptación social un poco complicada ante las sociedades, digamos, ¿sí? Porque era un poco chocante en algunos casos, ¿sí? Después tenemos lo que era el parto. Anteriormente lo que hablábamos, sí, es que los médicos no estaban, la medicina no se enfocaba mucho en este tipo de temáticas, pero ahora en la actualidad se ha generado de puro conocimiento, obviamente, de que se producen la mayoría de los nacimientos dentro de los hospitales, pero lamentablemente lo que sería el tema de no se salvan del tema de poder atrapar algún tipo de infección, como quien dice, porque todavía ese tema no se está solucionando del todo, ¿sí? Anteriormente lo que podíamos mencionar es que los padres tenían que esperar el momento que nacen el bebé para saber si eran varón o mujer y también si tenían algún tipo de anomalías. Hoy en día, gracias a todo este avance, se ha generado la prueba prenatal que se trata de saber qué tipo de sexo es, muy importante, obviamente, y la prueba amniocente, sí, que se trata de poder decir si tiene algún tipo de anomalías el bebé, ¿sí? Obviamente este tipo de método ha generado muchísimo revuelo y una mirada ética bastante particular hacia los padres, pero ¿por qué? Porque si se sabía de que si, por ejemplo, el padre espera un varón y se entera que es una niña, cambia la aceptación de ese bebé al nacer, ¿sí? Por el padre. O si viene algún tipo de anomalía, también cambia un poco el pensamiento de los padres si quieren tener o no a ese hijo o hija que está por nacer. Después teníamos esta evolución y esta aceptación social que estamos hablando. Hablamos generalmente por la reproducción asistida, ¿sí? Que se ha ido generando, y lo que sería la ingeniería genética. Si bien lo que sería esta reproducción asistida permite obviamente poder avanzar en lo que sería ayudar a esta problemática de las mujeres con infertilidad, ¿sí? Si bien decíamos que junto con esta prueba prenatal y esta prueba de reproducción asistida, hablamos de que genera este tipo de modificación, sí, que se generó de lo que era antes un proceso social, como habíamos nombrado recién, a un proceso natural, a cambiar a un proceso social muy particular. Si bien vamos a seguir hablando sobre esta ingeniería genética, que es una intervención genética que se le hace al feto para poder intervenir en su desarrollo y poder mejorar diferentes puntos de vista.
Lo que podemos decir acá es que acá le dicen los bebés del diseño, pero ¿por qué? Tenemos cosas a favor y en contra en este tema. Si bien hablamos de que hay personas que defienden este tipo de técnicas, ¿por qué? Porque dice que gracias a esto podemos modificar lo que serían estas enfermedades que se van transmitiendo en generación y quieren parar este tipo de cosas, poder modificar el tema de si viene con alguna anomalía el tema del bebé, todo esto puede ayudar. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que también se estaba metiendo mucho con el tema de la estética, ¿sí? Si quiere que sea rubio, flaco no, pero rubio, ojos claros, todo ese tipo de estética en sí del bebé se podía modificar, y esto es lo que choca un poco en la sociedad, que genera un debate muy particular. Porque puede pasar que hayan generaciones que tengan, por ejemplo, en cuanto a la estética, espectaculares, y chicos que no tengan ese tipo de chance, y puede cambiar ese tipo de discriminación en la sociedad, como quien dice. Si bien este tema muy particular, podemos decir que hay un debate muy conocido que se ha generado a partir de estas tecnologías, de la tecnología de la reproducción, que es, por ejemplo, el debate sobre el aborto, ¿sí? Si bien ante el mundo, a nivel mundial, se han generado debates increíbles sobre este tema, pero ¿por qué? Porque se defiende un valor muy particular que es la vida humana, pero que no se le consigue si no se llega a una solución sencilla. Tenemos dos puntos en particular: los pro vida, que le dicen, sí, dos grupos. Tenemos el primero, que dicen que no están a favor del aborto, sí, excepto en casos extremos, como quien dice. Y después tenemos los libre elección, que se habla sobre que tenemos siempre están a favor de la mujer, de la madre, ¿sí? En el cual la madre tiene derecho sobre su cuerpo y tiene que tener una vida gratificante. Hoy en día en particular podemos decir de que en la actualidad ambas partes tienen un punto en común, que es el valorar la vida humana, pero tenemos ese dilema tan particular que hasta hoy en día se está viviendo en la sociedad, de que uno defiende el derecho de la vida humana pero del niño, y otro el de la mujer. Entonces ese tema está muy particular, muy difícil de poder llegar a un acuerdo en común, que en el tiempo se va a llegar a una conclusión, una solución muy particular en este tema. Lo que sería, si bien después de haber hablado todo, el desafío que tiene el sistema educativo, ¿sí? Es el más importante de la educación, puede intervenir en los adolescentes y en los niños en cuanto a la educación, de poder incorporar, como quien dice, esta información aparte de las materias que tienen los chicos, que se ven en las escuelas de educación. Tienen que incorporar, que en algunos casos se está incorporando, el tema de poder aprender, por ejemplo, métodos anticonceptivos, que sea un poco más libre, el tema de poder hablar de estos temas, que no sea tan censurado el tema, porque es algo normal y algo que se tiene que hablar. Y obviamente tenemos hoy en día docentes jóvenes, como quien dice, que están preparados para este tema y que saben cómo encarar a los adolescentes de hoy en día para poder ayudarlos y a generar esa confianza, para que puedan los chicos obviamente poder defenderse ante la vida de la sociedad y no ser estigmatizados en todo momento, como viene pasando obviamente. Así que ese es el desafío más importante que tiene ante esta temática: poder preparar a los adolescentes para poder ser un poco más fuertes ante estas sociedades que son tan discriminatorias en algunos casos.